poco futuro. Algo parecido a Daimiel. ¿Qué sucedió en Daimiel? Que extrajeron el agua, que la gestión no era la adecuada y que no se cumplieron las leyes. Este es el peligro que pende sobre el Parque Nacional de Doñana, parecerse a Daimiel, y no precisamente al de ahora en vías de recuperación, sino al Daimiel agonizante de hace un año. Bienvenidos al Escarabajo Verde, ¿qué tal? Si decimos que Doñana está sitiado, entendemos que sufre una invasión de algún tipo. En este caso, es una metáfora útil para contar que el cultivo de la fresa está estrechando cada vez más el cerco sobre unas de las marismas mejor conservadas de Europa. Y eso tiene un problema. La fresa es una fruta que necesita mucha agua para crecer. La Agencia Andaluza del Agua ha censado 1000 pozos ilegales en la comarca de Doñana. Por mucho que la patronal del sector se empeñe en llamarlos alegales en lugar de ilegales, el fondo de la cuestión es el mismo. Como no están regulados, nadie sabe cuánto se extrae de ellos. Y es probable que sea demasiado, porque el acuífero cada vez aporta menos agua al arroyo de la Rocina, el principal valedor de estas maravillosas marismas. ¿Cuánto podrá soportar el acuífero sin desecarse? Los cálculos ya están hechos. Ahora solo falta que alguien diga cuánta agua se podrá extraer de esos pozos que sean, de una vez, legales. Este es el primer reportaje que Nodo, el noticiario cinematográfico del franquismo, dedicó al recién creado Parque Nacional de Doñana hace 40 años. Con esta figura de protección se salvaba uno de los principales paraísos faunísticos europeos. Hace 40 años, cuando se declara el Parque Nacional, al mismo tiempo había una serie de proyectos desarrollistas que sus expectativas eran transformar Doñana desecando las marismas, urbanizando el litoral, construyendo infraestructura. En 1960 se convirtió, en efecto, en Reserva Biológica de Doñana, parte de este antiguo cazadero de reyes, gracias al trabajo de algunos científicos y de importantes sociedades internacionales. En 40 años, Doñana ha sufrido diversos avatares, entre ellos un envenenamiento masivo de patos, que demuestran que el espacio está periódicamente amenazado por actuaciones que tienen lugar en su entorno. Para Juan Carlos Rubio, director del Espacio Natural de Doñana, estos 40 años han cundido mucho. La situación es bastante mejor que las expectativas que había hace 40 años, que se hicieron grandes esfuerzos por intentar frenar todos aquellos procesos. Y desde el punto de vista de la biodiversidad, podemos entender también que ha habido mejoría, con la presencia de especies que estaban prácticamente desaparecidas, que han mejorado sus poblaciones, y con el afianzamiento de las políticas de conservación en este territorio, ¿no? De una opinión absolutamente contraria es Javier Castroviejo, exdirector de la Estación Biológica de Doñana, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene su cuartel general en Sevilla. La retahíla de hechos concretos puede durarnos una entrevista de 5 horas y puede ser lugar un tesis doctoral. Y su mera relación es un desafío. En el hecho biológico hay el medio físico, que hay una distorsión tremenda de los ciclos de agua, desaparición del paisaje, alteración del paisaje, movimientos de tierra, contaminaciones por todas partes, aéreas, acuáticas, etcétera, introducción de especies nuevas, pero también viene la pérdida de biodiversidad. Y tenemos el ejemplo en las especies emblemáticas, el lince, el águila imperial, y también en las especies más comunes que eran esenciales para el dinamismo de los ecosistemas porque eran parte de las cadenas tróficas, y está la focha o el conejo. Después hay alteraciones continuas, avance de la frontera agraria, está el caso ya muy de moda de la fresa, o los cultivos, o la destrucción del hábitat para el cultivo de fresa, los dragados del río Guadalquivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que los telespectadores se van a aburrir de un repertorio de calamidades que no hace más que no hago más que esbozar. Para Castroviejo, los abusos en el cultivo de la fresa en el entorno de Doñana son las principales amenazas que asedian hoy al espacio protegido.
La comarca de Doñana se ha convertido en un mar de fresas bajo plástico. Oro rojo llaman a este cultivo, que rinde unos beneficios medios de 6.000 euros por hectárea, según distintas fuentes consultadas. Vamos, chiquillos, llevamos tomate, pimiento, pepino. ¡La rica tomaca! 5 kilos duero. 5 kilos patatas. Voy para allá. Merci. Guapetona, que eres más guapa que un sol. Al lío, que viene mi tío. El sector da trabajo a miles de emigrantes contratados en origen y pagados según el convenio vigente. Pero antes de seguir adelante, hay que aclarar que lo que ahora el mercado vende como fresa, antes se conocía como fresón. El fruto es un híbrido entre las fresas americanas, también llamadas frutillas, y la fresa silvestre europea, ahora denominada en los mercados fresita del bosque, que actualmente también se cultiva. Más números sobre el fresón de Doñana que nos da José Luis García Palacio, presidente de Interfresa, la asociación interprofesional del sector. En la comarca, en el entorno de Doñana, está aproximadamente alrededor del 50% de la producción fresera, tanto en superficie como en volumen, de producción de todo lo que es la fresa en Huelva. La producción de la fresa en Huelva representa el 95% de la producción nacional y el 80% de la producción europea. En Doñana, pues si estamos hablando que es el 50%, podemos calcular una facturación aproximada en torno a los 180 millones de euros. Felipe Fuentesaz, de World Wildlife Fund, ofrece más números sobre el sector. Números en millones de litros de agua que, según dicen, afectan negativamente al medio ambiente. El cultivo de la fresa consume aproximadamente unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año. Aproximadamente para producir un kilo de fresa se pueden usar unos 115 litros de agua para un kilo de fresa. Hay fincas que están haciendo las cosas bastante bien e incluso BPF colabora con varias fincas pilotos y experiencias pilotos para hacer un uso más eficiente del agua y hay empresas, incluso comunidades de regantes que trabajan muy bien. Sin embargo, hay otras que todavía tienen que mejorar mucho porque incluso al tener captaciones ilegales no saben ni cuánta agua están consumiendo. Pues como afección negativa ninguna, tanto hablando de por sí como la producción de la fresa, absolutamente ninguna. Como afección positiva, muchísimas. Yo creo que uno de los principales objetivos del sector, de cualquier sector agrario, es la fijación de la población al medio rural y en este caso fijar la población mediante la viabilidad económica de una explotación de un cultivo como es el de la fresa al entorno de Doñana, enriquece y, como he dicho antes, crea una simbiosis entre la conservación del parque nacional, del parque natural y su entorno productivo. Felipe Fuentesaz afirma que en la comarca de Doñana existen 1.000 pozos ilegales que abastecen a los cultivos de fresón. Vean ahora lo que nos encontramos en medio del monte, en un terreno público. Tenemos un ejemplo aquí de un pozo sin permiso en la zona que conocemos como cabecera de la Rocina, ¿vale? Del río de la Rocina. Este pozo está aquí porque en la misma finca el agricultor ya no tiene agua y se ha tenido que ir a buscarla afuera, lo que descubrimos que hay un problema importante del agua. El pozo puede tener unos 40 metros, de aquí sale una tubería que va hasta una balsa de regulación o puede ir hasta incluso la misma finca y desde la finca llega hasta la zona un cable eléctrico. Esto sí es importante y es muy problemático. Tenemos un cuadro eléctrico porque, como vemos aquí, cualquier cable en medio del camino puede provocar un cortocircuito o cualquier animal puede tener problemas con él y en muchas de las zonas se están provocando incendios forestales que pueden ser causados por este tipo de accidentes, ¿no? En todo este área se encuentran un sinfín de tuberías. Para WWF, estas instalaciones son ilegales. Es frecuente encontrar vestigios de incendios al lado de los túneles de plástico. Para los ecologistas, estos incendios no son fortuitos. Más tarde o temprano, estos pinos abrasados se pueden convertir en campos de fresas. Y muchas plantaciones